Bueno, muchas gracias. Tienen que perdonarme el no haber podido hacerlo de forma presencial en el día del Congreso y por un motivo de salud que ya saben y que he compartido, pero he querido compartir la charla con ustedes, sobre todo porque me siento muy ligada y también darle las gracias al doctor Mario por haberme invitado a poder dar esta charla y esta conferencia. Va a ser sobre todo dónde nos lleva la biología para la clínica en el cáncer de mama. Estos son, wow, no, estos son mis potenciales conflictos de interés, como ven aquí, y voy a hablar sobre métodos para abordar la medicina de precisión en oncología, los biomarcadores para la selección de fármacos en cáncer de mama, biomarcadores para predecir la respuesta y la resistencia y cómo creamos el futuro de la oncología en esta medicina de precisión, que son los molecular tumor board, porque creemos que debemos de hacer comités de lo que es el efecto molecular de los tumores para poder seleccionar mejor los fármacos. Los métodos para abordar la medicina de precisión deben de ser o personalizados o la medicina de precisión. La medicina personalizada es la racionalización de las opciones terapéuticas para cada paciente individual y se basa para la medicina de precisión en seleccionar biomarcadores fiables que predigan la eficacia de una terapia dirigida en un grupo específico de pacientes. El primer ejemplo que tenemos de medicina de precisión, todos recordarán muy bien que fue el tamoxifeno. En el año 1971 fue la primera publicación donde se demuestra que un fármaco tiene que ir dirigido a un receptor y que tiene que producir la unión a ese receptor para producir el efecto. Esto fue primero hecho en 46 pacientes que no sabíamos el contenido de receptores y 10 de 46 tuvieron una buena respuesta. Este es el estudio que todos conocen del principio del tamoxifeno como agente para el cáncer de mama. ¿Y qué es un biomarcador? ¿Cómo podemos definir el biomarcador? Pues es cualquier sustancia o sus productos que puedan medirse en el cuerpo e influir o predecir la incidencia de un resultado o enfermedad y la eficacia de una terapia dirigida en un grupo específico de pacientes. El gran problema que tenemos para ello es la heterogeneidad biológica, es un gran problema para la medicina de precisión, porque esta heterogeneidad hace que el contenido en esta heterogeneidad haga que no respondan los tumores de una manera precisa como quisiéramos. ¿Por qué? Porque hay células estromales, infiltración por estas células que se asocian a los fibroblastos. Tenemos infiltración de células T con neoantígenos. Tenemos clones sensibles a las medidas de presión como es la quimioterapia. Tenemos subclones con una resistencia intrínseca a la quimioterapia y todo ello hace que haya una selección de presión y eso hace que haya
emergencia de subclones que adquieran alteraciones que pueden promover la proliferación y la supervivencia de estos clones y con una resistencia intrínseca a los fármacos. Todo ello hace que haya un escape y haya una progresión de las células tumorales y vayan células bien al cerebro, bien al hígado, bien a los huesos. Todo ello es debido a esta heterogeneidad donde no podemos tener una medicina de precisión mayor. Los métodos para abordar la medicina de precisión en oncología tenemos y hemos tenido siempre el tejido como el medio donde poder analizar las alteraciones dentro de un tumor. Pero ahora tenemos lo que llamamos biopsia líquida. Esa biopsia líquida que contiene células tumorales circulantes o DNA circulante del tumor y podemos medir exosomas, microRNAs y nos da una ventaja que es que mediante métodos no invasivos y además repetitivos vamos a poder hacer un seguimiento dinámico de ese tumor y podemos representar con mayor precisión el espacio temporal y la heterogeneidad de la enfermedad. Las desventajas, que es menos informativa para las pacientes con baja masa tumoral y que puede ser una técnica costosa. Esto es lo que nos hace tener, pues que ahora la biopsia líquida pueda ser muy válida, pero tiene sus desventajas. La aplicación de la biopsia líquida en la toma de decisiones, aquí ven sobre todo qué determina, qué aberraciones genómicas nos podemos determinar con la biopsia líquida, que aunque no ellas en estos momentos no sean todas asimilables para tratar un tumor, pero sí que algunas de ellas y cada vez más de estas aberraciones genómicas nos van a servir para poder elegir el tratamiento más adecuado. Y por otro lado, también podemos ver los cambios transcripcionales que podemos ver a través de la biopsia líquida, como son los receptores de andrógeno, receptores de estrógeno, el HER2, el PDL1, es decir, cambios transcripcionales que nos van a aprovechar para poder determinar alteraciones del tumor a través de la biopsia líquida y que podamos determinar mejor la forma. Los métodos también para abordar esta medicina de precisión que queremos en oncología los métodos que hoy tenemos es herramientas como la secuenciación de nueva generación, que son una manera nueva y más rápida de interpretar el ADN y ayudar a encontrar las alteraciones responsables del crecimiento y diseminación del cáncer. ¿Cuándo utilizar la secuenciación de nueva generación? Pues cuando precisemos paneles multigénicos versus ensayos de un solo gen o de una sola proteína. El tejido tumoral es un recurso limitado si tuviéramos que hacer todas las determinaciones a partir de él. La rentabilidad, y existe evidencia suficiente para recomendar una amplia implementación de paneles de NGS multigénicos en la práctica clínica. ESMO ha dado unas recomendaciones, pero ¿cuándo utilizar la secuenciación de nueva generación? Es muy recomendable que los centros académicos realicen esta secuenciación multigénica en el contexto de programas de investigación para aumentar el acceso a medicamentos innovadores y acelerar
la investigación clínica. Sobre todo es relevante en los cánceres más frecuentes de mama, pulmón, páncreas, hepatocelular, donde las alteraciones son muy numerosas. Y esto hace que tengamos una herramienta hoy muy eficaz para abordar esta medicina de precisión y las alteraciones que presentan los tumores. Los biomarcadores nos van a servir para la selección de pacientes y también para la estratificación de los pacientes. Las ventajas de tener unos biomarcadores para la selección es que ya podemos dirigir los tratamientos a estos pacientes que presentan en los tumores una alteración determinada. Entonces presentaremos el fármaco experimental frente al tratamiento estándar que elige el equipo médico. Por otra parte, nos van a servir para la estratificación de ensayos clínicos. Por una parte, identificaremos las pacientes con el biomarcador positivo y tendremos el tratamiento experimental versus el tratamiento estándar. Y las pacientes que no tienen el biomarcador y podremos saber el tratamiento experimental qué efecto tiene sobre ese grupo de pacientes. Por tanto, las ventajas que tienen el poder utilizar biomarcadores es cuando un biomarcador es todavía incierto o puede ser testado prospectivamente o retrospectivamente. O testamos múltiples biomarcadores en el tumor. Y por tanto nos es muy útil hacerlo. La adaptación de tratamientos para cada paciente en función de esa composición molecular del tumor, vamos a partir de una hipótesis, vamos a hacer un ensayo de validación, vamos a hacer una prueba de concepto clínica, vamos a cuantificar clínicamente el beneficio de esa prueba de concepto y si es todo positivo, trasladaremos a la población general. Por eso, hoy el adaptar el tratamiento a cada paciente en función del tumor va a ser muy importante. Para ello, ESMO ha elegido, como todos ustedes ya saben, un marco para clasificar las alteraciones genómicas como objetivos para la medicina de precisión. Y a esta herramienta se le llama SCAT. Esta herramienta nos sirve para clasificar el nivel de evidencia de cada uno de los biomarcadores. Esta escala, hay una evidencia de tipo 1 cuando ya está el biomarcador para utilizar en la práctica asistencial, se llamará 2 cuando todavía el biomarcador está para el tema investigacional, o SCAT 3 o 4 cuando es una diana hipotética todavía, SCAT 5 o SCAT 10 cuando falta evidencia y todavía no lo podemos utilizar. Con lo cual esta escala producida por ESMO puede ser muy fácil, muy accionable y además útil para la práctica clínica. ¿Cuáles son los biomarcadores que hoy tenemos según esta escala para la selección de fármacos en cáncer de mama? Pues tenemos con el nivel 1, evidencia, el nivel 1, SCAT, nivel 1A, tenemos la amplificación de HER2, tenemos el HER2 low, tenemos el gen BRCA1 y BRCA2 y tenemos la mutación de PI3K quinasa. Con lo cual, todas ellas, todos estos biomarcadores tienen un nivel de evidencia de SCAT1, que son ya para seleccionar pacientes en la práctica clínica.
el nivel de HERV2, todos conocemos que cuando llamamos HERV2 positivo es que hay, según las guías de ASCO-CAP del 2018, una intensa y completa tinción, nivel de score 3 de inmunohistoquimia, con alrededor de 2 billones de receptores. Este es el HER2 positivo. El HER2 equívoco es el nivel de inmunohistoquimia 2, donde deberemos hacer una práctica de FIS o SIS para ver si es nivel 3, es decir, si es positivo o no. El nivel 1 y el nivel 0, donde hemos considerado por mucho tiempo como HER2 negativo. Ahora veremos cómo eso ha cambiado también. La amplificación de HER2 nos dio como consecuencia el primer tratamiento de HER2 contra este receptor, contra este biomarcador, donde había una significación estadísticamente significativa en supervivencia de las pacientes con este biomarcador tratadas con trastuzumab. Esto ya fue en el año 2001. Después tuvimos, cuando había una doble inhibición del receptor por trastuzumab y pertuzumab, también dio un resultado todavía más positivo, el doble bloqueo. Esto fue en el año 2012, donde ya teníamos un doble bloqueo para estos receptores. Y luego vinieron ya otros tratamientos con anticuerpos droga conjugados. Los anticuerpos droga conjugados contra el receptor HER2 fueron un tratamiento debido a las limitaciones que teníamos con la quimioterapia citotóxica, porque le faltaba especificidad, donde había una dosis limitante por la toxicidad y porque había un índice terapéutico bajo. Pues bien, por todo ello aparecieron ya estos anticuerpos droga conjugados para poder tener fármacos más eficientes y más específicos. Ya en 1913, Paul Ehrlich describió el concepto de droga dirigida o, lógicamente, droga mágica para esa alteración de una célula y donde se producía un beneficio para ese tumor. Pues bien, los anticuerpos droga conjugados actúan como si fueran el trastuzumab, se unen al receptor HER2, pero no solo pasan al núcleo, sino que el antígeno receptor se une a los anticuerpos drogas conjugados e metiéndolo dentro de la célula por endocitosis. Y además es degradado por enzimas que lo degradan dentro de los lisosomas. Posteriormente se libera la droga citotóxica y posteriormente puede pasar, cosa que no tenían anticuerpos como los que conocimos como trastu o pertuzumab, sino que salía de la célula y puede ir a través de la alteración de la membrana de otras células, ser permeable a otras células del entorno. O pueden no ser permeables. Hay anticuerpos droga conjugados que no presentan esta permeabilidad. Pues bien, tenemos el trastuzumab emtansina, el TDM1, que produce los mismos efectos, pero que no atraviesa la membrana para actuar sobre las células
del entorno tumoral que presentan receptores de ER2. Pero TDM1 fue un fármaco muy eficaz. Y miren la diferencia entre TDM1 y trastuzumab deruxtecan, que pertenece a esta familia. Los dos pertenecen a la familia de fármacos droga conjugados, pero TDM1 tiene un payload menos potente, como es el inhibidor de la tubulina. En cambio, el trastuzumab deruxtecan tiene un inhibidor de la topoisomerasa 1 muy potente. La cantidad de ratio droga conjugado es mucho mayor en el trastuzumab deruxtecan que con el TDM1. Y además, la gran diferencia que tienen es la alta permeabilidad de la membrana del trastuzumab deruxtecan y actuar sobre células vecinas y no el TDM1, que no tiene esta función de la permeabilidad de la membrana. Por tanto, aunque todos son fármacos, droga conjugados, el que tenemos en estos momentos para poder utilizar en nuestros pacientes ER2, el trastuzumab deruxtecan, es mucho más potente por estas cualidades que hemos visto. Pero sobre todo la cualidad más importante, aparte de la acción citotóxica que tiene la topoisomerasa 1, es la actividad de poder ser permeable a la membrana de células contiguas que pueden ser HER2 negativas y actuar sobre ellas también y producir la muerte celular de células contiguas dentro del tumor no HER2 positivas. Pues bien, tenemos que trastuzumab deruxtecan fue en el año 2022 cuando vimos el primer estudio en New England donde se demostró con el estudio Destinity Breast 03 que trastuzumab deruxtecan después de pacientes previamente tratados con quimioterapia, el trastuzumab deruxtecan demostraba un beneficio en supervivencia libre de progresión y en supervivencia global. Esto ya se lo han contado ustedes y ya sé que es muy importante tener un fármaco tan potente como es el trastuzumab deruxtecan. Después, otro concepto que tenemos que también entra en los fármacos con nivel de evidencia 1 es contra el biomarcador, ya no el HER2 con amplificación, sino el HER2 low. Esto tiene la misma evidencia. ¿Qué es el HER2 low? Pues lo que antes considerábamos negativo para las pacientes que expresaban HER2, pero en mucha menos cantidad que las HER2 tres cruces, pues bien, ahora son las HER2 con una cruz, con una expresión baja, más del 10% de las células, pero una expresión incompleta, y el HER2 con dos cruces, que es una moderada expresión de HER2 en las células del tumor, y que cuando se hace el FIS o el SIS es negativo para esas células y las tratamos, anteriormente las tratábamos como HER2 negativas, tanto las una cruz como las dos cruces FIS negativas. Pues hoy a esas células tumorales con una baja expresión de HER2 se les llama HER2 low. ¿Y qué se ha visto en este HER2 low? Pues el HER2 low es un 50-60% de las células tumorales que no expresan HER2. Las positivas sabemos que son un 15-20%,
Pues el HER2-low, 50-60% de las células tumorales pueden expresar una expresión baja, pero una expresión que puede responder a trastuzumab deruxtecan, como vemos aquí muy bien en el estudio Destiny Breast 04. Este estudio era para pacientes con HER2 low, no HER2 positivas, y estas pacientes ya habían sido tratadas previamente con 1 o 2 líneas de quimioterapia. El endpoint primario, como siempre, era la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global como endpoint secundario, frente a la terapéutica estándar que elegía el investigador, capecitabina, eribulina, porque son pacientes HER2 que considerábamos negativas. Imagínense qué curvas. Las pacientes, tanto las receptoras positivas HER2 low como todo el grupo de pacientes positivas y negativas, presentaron unas diferencias significativas de supervivencia libre de progresión con deruxtecan frente a cualquier fármaco que pudiéramos dar en esta situación a las pacientes. Capecitabina, eribulina, porque hay que considerar que estas pacientes eran HER2 negativas. El tercer biomarcador, el BRCA1 o BRCA2. Este biomarcador saben que es un biomarcador importante para las pacientes que pueden presentar una enfermedad de tipo hereditaria familiar, donde hay una alteración de del estatus de estabilidad de estas pacientes a nivel del DNA. Pues bien, estas pacientes tuvimos un fármaco que es el olaparib, donde frente al tratamiento de elección podían presentar un tiempo a la progresión superior. Efectivamente, este tiempo de supervivencia libre de progresión fue significativamente superior para olaparib, no en supervivencia global, pero otro estudio que fue el talazoparib, en vez del olaparib, también dio los mismos resultados. Talazoparib en este grupo de pacientes es un grupo pequeño, pero supervivencia libre de progresión 11,2 versus supervivencia global que no fue significativa todavía en este estudio. Y el otro biomarcador, la mutación de PI3K. La mutación de PI3K, saben que es una vía de señalización dentro de la célula tumoral que produce crecimiento, proliferación, supervivencia y aumento del metabolismo. Pues suprimir cuando hay una alteración de PI3K, suprimir este biomarcador, intentar frenarlo, podía ser un tratamiento efectivo para las pacientes. Pues bien, el biomarcador PI3K en el estudio SOLAR-1 se enfrentó a pacientes con placebo más mutación, siempre con mutación de PI3K. Y el otro grupo de pacientes eran pacientes sin mutación de PI3K. Alpelisib, que es el fármaco de elección, frente a placebo. Y vemos que verdaderamente las pacientes que presentaban mutación de PI3K en este estudio SOLAR-1 tuvieron mayor supervivencia libre de progresión con este inhibidor de PI3K. Por tanto, otro fármaco que ya tenemos un biomarcador. Por último, tenemos los inmunocheckpoints,
que son inhibidores del cáncer de mama. Y sabemos que el principal problema es que no es un tipo de enfermedad muy inmunogénica, como lo es el cáncer de pulmón, pero se ha demostrado que los TILs tienen importancia pronóstica en el cáncer de mama temprano, triple negativo y HER2. Pues bien, vamos a ver si tenemos un biomarcador que pueda ser eficaz para dar este tratamiento con inmunoterapia. Tenemos el biomarcador PD1 o PDL1. Pues bien, tenemos un fármaco inmunoterápico, el atezolizumab, que en el estudio del Impassion 130 como primera línea de enfermedad metastásica, cuando las pacientes presentaban este biomarcador mayor de 1, había un beneficio en la supervivencia libre de progresión en pacientes triples negativas que no teníamos nada más que la quimioterapia. Tenemos un fármaco inmunoterápico como es el atezolizumab, que demostró un beneficio en las pacientes con PDL1 positivo, tanto en supervivencia como en supervivencia global, como en supervivencia libre de progresión. Otro inmunoterápico fue el pembrolizumab, donde también junto con la quimioterapia demostró un beneficio en supervivencia en pacientes triples negativas de 5,6 meses con solo la quimioterapia frente a 9,7 meses la quimioterapia más el pembrolizumab más la inmunoterapia, y la supervivencia global también fue positiva. Aquí con el marcador PDL1 que lo determinamos con el CPS más de 10. Y bien, y por último ya sí que el biomarcador que también ha sido importante para un fármaco determinado como es el sacituzumab en pacientes triples negativas, es el biomarcador TROP2, pero no es específico porque todas las pacientes triples negativas en sus tumores expresan TROP2, pero no ha sido un biomarcador específico, pero sí que sabemos que el sacituzumab se llama sacituzumab o Vimitecan, es en pacientes triples negativas, expresen el marcador o no lo expresen el TROP2, tiene un efecto beneficioso en supervivencia libre de progresión y en supervivencia global. 30% de estas pacientes habían recibido 3 o más líneas de quimioterapia. Eran pacientes triples negativas donde no teníamos nada más que la quimioterapia. Por tanto, vemos que este SCAD para otros TARCHE también nos pueden en un futuro ser beneficiosos para identificar pacientes con biomarcadores que nos ayuden a tratar mucho mejor a nuestros pacientes, aunque estos biomarcadores ya no son de evidencia tipo 1, sino que ya son de evidencia 2 o evidencia como evidencia 3A o evidencia 3B, con mucha menor carga de evidencia para poder identificar pacientes. Pero estamos seguros que en un futuro van a ser. También los biomarcadores nos pueden predecir respuesta o resistencia a la quimioterapia. Hoy por hoy todavía no tenemos unos biomarcadores identificados para demostrar respuesta. Hemos visto los que sí que demuestran evidencia de respuesta,
pero sobre todo para la resistencia tenemos biomarcadores, pero que todavía no tienen el nivel de evidencia aún. Como tenéis aquí, P3K puede ser para la quimioterapia, el tamoxifeno o anastrozol, demostrar que pueden tener una mayor resistencia. El SR1 para el abemaciclib o el letrozol para los inhibidores de aromatasa, y pueden haber otros biomarcadores para la capecitabina, como es el gen del retinoblastoma tipo 1. Pero todavía son biomarcadores que tenemos que identificar muchísimo mejor en pacientes para que nos sirvan con evidencia más potente, que nos puedan servir como biomarcadores de resistencia. Y por otra parte, ¿qué queremos conseguir? Pues formar comités de tipo tumor board molecular. ¿Para qué? Para identificar mucho mejor a nuestras pacientes en ese comité. Tiene que ser una organización con unos objetivos, como hicimos con los comités de tumores en años A. Pues bien, aquí lo primero que tenemos que hacer es procesar la muestra, tener un perfil molecular, tener unos datos que han sido procesados con ese perfil molecular y tener una discusión en el molecular tumor board para poder decir esta paciente qué puede llevar y qué biomarcador tiene dentro de la escala del SCAD para poderle trasladar mejor los fármacos a la práctica clínica. Por tanto, y ya estas son mis 2 diapositivas finales, los mensajes que les quiero transmitir para llevarse a casa es que la medicina de precisión en oncología demostró un impacto positivo en los resultados clínicos, que cada biomarcador debe evaluarse en términos de validez analítica, validez clínica y utilidad clínica sobre todo, y que la integración con las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial facilitará la expansión y el aumento de la complejidad de la oncología de precisión. Se requiere un trabajo en equipo, sistemático y enfoques metodológicos validados para crear el futuro de este complejo y fascinante campo de la oncología médica. Por tanto, la medicina de precisión centrada en cáncer de mama es una realidad, pero es una realidad en constante evolución y crecimiento en paralelo a los avances en el conocimiento de la biología, del diagnóstico y del tratamiento de la enfermedad. Que la selección del tratamiento basada en biomarcadores específicos con estrategias terapéuticas cada vez más selectivas está permitiendo incrementar la supervivencia global en todos los escenarios de la enfermedad. Pero la medicina de precisión no es secuenciar genes sin sentido a todas las pacientes. Es necesario saber qué buscamos, solo así tendremos respuesta a los resultados obtenidos, porque también es necesario garantizar el acceso equitativo para todas las pacientes. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber escuchado esta charla, y de verdad que prometo otro año poder estar más de forma presencial en su congreso. Muchísimas gracias.